Cuando la tormenta cortó la luz esa noche no pensé que cambiaría mi vida. Estaba sola en casa, con el eco de los truenos colándose por las paredes y un silencio espeso que solo interrumpían las gotas contra las ventanas. Mi esposo estaba de viaje como siempre últimamente y la casa parecía más grande de lo habitual, más vacía, más ajena. Encendí una vela en la cocina y me preparé un té intentando no pensar demasiado. Pero cuando bajó mi hijastro con una linterna en la mano y una expresión serena en el rostro, algo dentro de mí se movió. No era miedo, ni incomodidad. Era algo más tenue, más peligroso. Me preguntó si necesitaba ayuda con las velas. Dije que no. Pero aún así se quedó. Y en la penumbra de la cocina, con solo la llama oscilando entre nosotros, hubo un momento. Pequeño. Silencioso. Pero lo suficientemente fuerte como para fracturar algo. No dije nada. Tampoco él. Y eso fue lo peor. Porque a veces cuando no se dice nada, es cuando más se dice. Ahora, días después, encontré un sobre anónimo en el buzón. Sin remitente. Dentro una sola frase recortada de una revista, te vi. Mi pecho se cerró. Mi garganta se secó. Y entendí, alguien sabía lo que pasó esa noche. O lo que no debió pasar. Pero antes de contarte el resto, antes de compartir la historia que he intentado ocultar durante semanas, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Y contesta con honestidad, ¿alguna vez has tenido un secreto que luchaste por enterrar, pero que al final te alcanzó igual? Mi esposo se fue esa mañana con la misma rutina de siempre. Me dio un beso rápido en la mejilla, dejó el maletín junto a la puerta, revisó su itinerario 2 veces y me pidió que no olvidara regar las plantas. Ni una mirada sostenida, ni una palabra suave. Solo instrucciones. Últimamente todo eran listas. Cosas que debía hacer. Cosas que debía recordar. Y yo asentía, sonriendo como si todo estuviera bien. Cuando cerró la puerta, el silencio se instaló como una sábana húmeda sobre la casa. Caminé hacia la ventana del comedor y lo vi subirse al coche, revisar su móvil antes de arrancar y luego perderse en la calle. No sentí tristeza. Tampoco alivio. Solo esa misma sensación estancada de estar atrapada en una pausa larga, infinita. La lluvia había comenzado unas horas antes, pero se sentía más como un aviso que como tormenta. Las nubes pesaban, y los árboles se doblaban con el viento, como si supieran algo que yo no. Preparé café, puse música suave y traté de ocuparme con cosas pequeñas, limpiar los estantes, doblar la ropa, revisar correos que no necesitaban respuesta. Todo para evitar pensar. A media tarde recibí el mensaje de él. Mi hijastro. Decía que había tenido una gotera en su departamento, que el techo del baño parecía ceder y que vendría a pasar la noche si no me molestaba. Por supuesto que no me molestaba. Le respondí con un claro ven cuando quieras y luego me quedé mirando la pantalla como si esas pocas palabras pudieran explicar la tensión en mi pecho. Era un buen chico. Siempre lo fue. Educado, atento, callado. Desde que lo conocí, me había parecido más maduro que otros de su edad. Nunca invadía, nunca hablaba más de la cuenta. Y tal vez por eso nunca supe del todo qué pensaba. A las 7 en punto, llamó al timbre. Estaba empapado con una mochila en la espalda y el cabello pegado a la frente. Le abrí la puerta y él sonrió con esa sonrisa que apenas muestra los dientes, como si siempre midiera el efecto de sus gestos. Le ofrecí una toalla, se la pasó por la cabeza y luego se quedó de pie en el recibidor, mirando el interior de la casa como si no recordara cómo era. ¿Quieres té? Le pregunté. Sí, gracias. En la cocina, el ambiente era cálido. Había encendido una vela por si acaso, porque las luces ya comenzaban a parpadear. Puse agua a calentar y serví galletas en un plato. Él se sentó frente a mí, con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas. No dijo nada. Pero su mirada recorría el espacio como si analizara cada detalle. Eso me incomodó y me halagó al mismo tiempo. Hablamos poco. De cosas banales.
El trabajo, el clima, sus planes de mudanza. Nada importante. Pero entre palabra y palabra, había silencios densos, llenos de algo que no sabíamos cómo nombrar. Él no era un extraño. Pero tampoco era mi hijo. Esa delgada línea flotaba sobre nosotros como un hilo tenso que nadie se atrevía a cortar. A las 9 el cielo se rompió. El trueno sonó tan fuerte que vibraron los cristales. Y de pronto toda la casa quedó a oscuras. Él soltó un pequeño suspiro. Parece que ahora sí se fue del todo, dijo. Fui a buscar más velas y al volver, lo encontré aún sentado con la vela delante de él y el rostro bañado por la luz anaranjada. Se veía diferente. Más mayor. Más serio. Me preguntó si necesitaba ayuda con algo y le dije que no. Pero no se levantó. Y yo tampoco lo invité a hacerlo. Nos quedamos así un rato, él mirándome, yo fingiendo que no lo notaba. En algún momento se inclinó para tomar una galleta y sus dedos rozaron los míos. Sentí el contacto como una chispa. No era accidental. O tal vez sí. Pero mi reacción fue torpe. Me retiré rápido, demasiado rápido, y eso solo aumentó el silencio. ¿Tienes miedo?, preguntó sin mirarme. ¿De qué? De estar sola con alguien que te recuerda a otra cosa. No respondí. No supe cómo. Él se levantó, tomó su mochila y subió al cuarto de invitados. Yo me quedé sentada, con la vela temblando sobre la mesa y el eco de sus palabras dando vueltas en mi cabeza. Esa noche no dormí. Escuchaba cada crujido, cada gota de lluvia. En algún momento caminé por el pasillo y me detuve frente a su puerta. Estaba cerrada. No hice nada. No toqué. No hablé. Solo estuve allí unos segundos, intentando entender que había comenzado a cambiar. Volví a mi habitación y me metí bajo las sábanas, con la esperanza de que el sueño me arrastrara. Pero no lo hizo. Me quedé despierta, mirando el techo invisible sobre mí, preguntándome en qué momento exacto las cosas dejaron de ser simples. La mañana llegó envuelta en una niebla espesa que apenas dejaba ver el jardín desde la ventana. Me desperté antes que el despertador, aunque no tenía nada urgente que hacer. Había dormido poco, como si mis pensamientos hubieran seguido caminando mientras el resto de mí intentaba descansar. Me levanté en silencio para no hacer ruido, aunque no sabía si era para no despertarlo a él, o para no despertarme a mí misma del todo. Fui a la cocina y puse a hervir agua. La electricidad seguía cortada, así que usé la pequeña cocina de gas que mi esposo había instalado hace años por si acaso. No solía necesitarla, pero ahora parecía el único punto de estabilidad en esa casa desordenada por dentro. Mientras el agua calentaba, me acerqué a la ventana. Las gotas de lluvia caían con pereza sobre el cristal empañado, y más allá del vidrio solo se distinguían los contornos suaves de los árboles mojados. Me serví el té y me senté en la mesa, con la taza entre las manos, dejando que el calor me recordara que todavía había algo que podía controlar. Mi mente volvió al momento de la noche anterior. El roce de sus dedos, el tono de su voz, esa mirada que no sabía si interpretar como curiosidad o desafío. No había palabras que pudieran justificar lo que sentí. Y sin embargo, tampoco podía negarlo. Oí sus pasos bajando por la escalera, suaves, cuidadosos. No me giré. Lo sentí detenerse detrás de mí. Unos segundos de silencio y luego su voz, tranquila, baja. ¿Dormiste bien? Asentí sin mirarlo, y luego le ofrecí una taza. Se sentó frente a mí, con los hombros relajados y los ojos aún ligeramente hinchados por el sueño. No parecía incómodo. Ni nervioso. Tal vez no le había dado la misma importancia que yo. Tal vez para él solo fue un gesto más, un error sin consecuencias. Pero para mí, era otra cosa. Era una fisura. Tomamos el desayuno en silencio. Escuchábamos la lluvia, el ruido del gas encendido, el roce de la cerámica contra la mesa. Y aún así, el silencio no era incómodo. Era como si ambos supiéramos que decir algo sería peligroso,
que cualquier palabra mal colocada podía abrir un terreno que no sabríamos cómo cerrar. Cuando terminó su té se levantó, se estiró y dijo que iba a salir un momento a revisar el coche. La tormenta de la noche anterior había dejado ramas caídas y charcos por todas partes. Lo vi por la ventana mientras caminaba por el jardín, con el cabello mojándose poco a poco, como si no le importara. Tenía una forma de moverse que no había notado antes. O quizás sí, me había prohibido prestarle atención. Aproveché su ausencia para ducharme. El agua estaba fría, pero no me importó. Me quedé bajo el chorro varios minutos, tratando de borrar la inquietud de mi cuerpo. Me miré en el espejo del baño después, envuelta en la toalla, con el cabello pegado al rostro. No parecía diferente. Era yo. Con mis arrugas suaves en los ojos, mis líneas en el cuello, mis brazos aún firmes pero menos que antes. Una mujer madura, serena, en apariencia estable. Pero por dentro, el equilibrio temblaba. Cuando salí del baño, lo encontré en la sala, recogiendo algunas hojas del suelo que el viento había empujado por la rendija de la puerta. Me ofrecía a ayudar, aunque había poco que hacer. Cuando nuestros dedos se encontraron al intentar levantar el mismo papel al mismo tiempo, sentí ese pequeño cosquilleo de nuevo. Esta vez él no retiró la mano. Tampoco lo hice yo. Hubo un segundo donde nuestras miradas se cruzaron. No fue largo, pero fue claro. Ninguno de los dos sonrió. No era un momento ligero. No era un juego. Era la confirmación silenciosa de algo que ya se había insinuado. Me levanté de golpe como si necesitara aire. Fui a la cocina fingiendo que necesitaba revisar la hornalla. Escuché sus pasos detrás de mí, pero no volteé. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las muñecas. Respiré hondo 1, 2, 3 veces. Entonces rompí el silencio. Creo que deberías buscar otro lugar para quedarte esta noche, dije sin girarme. Tardó unos segundos en responder. ¿Por qué? Porque esto no está bien. Él no dijo nada. Pero tampoco se fue. Lo sentí detrás de mí quieto como si estuviera considerando sus palabras con cuidado. No he hecho nada, murmuró. Pero podríamos. Y eso ya es suficiente. Me giré entonces y lo vi. Su rostro era serio. Sin desafío. Sin miedo. Solo una calma que me desconcertaba. Está bien, respondió. Me iré más tarde. Subió a la habitación sin agregar nada más. Me quedé sola en la cocina, con las manos apoyadas sobre la mesada y la vista fija en la pared. No sabía si me sentía aliviada o frustrada. No sabía si quería que se fuera o que se quedara. Lo único que tenía claro era que el equilibrio, ese que tanto me esforzaba por mantener, había empezado a resquebrajarse. Y que no había forma de volver atrás sin dejar cicatrices. El resto del día fue silencioso. Él empacó sus cosas sin apuro. Yo me dediqué a ordenar el lavadero, a cambiar las sábanas, a organizar estantes. Cosas inútiles, pero necesarias para distraerme. No nos cruzamos demasiado y cuando lo hicimos nuestras palabras fueron cortas, medidas, impersonales. A las 5 de la tarde escuché la puerta cerrarse. No me despedí. Él tampoco lo hizo. Su coche arrancó y el sonido del motor se alejó hasta desaparecer. Me senté en el sofá con las luces aún apagadas, viendo cómo el cielo comenzaba a oscurecerse de nuevo. La tormenta había pasado. Pero dentro de mí, el aire seguía cargado. Como si los truenos se hubieran instalado en el pecho. Me sentí cansada. No físicamente. Era otro tipo de cansancio. El de sostener una versión de ti misma que ya no se ajusta del todo. Y supe, aunque no lo dije en voz alta, que algo había cambiado. Que el silencio compartido, las miradas retenidas, el roce accidental, no eran accidentes. Eran caminos. Y yo había dado los primeros pasos. Pasaron 2 días desde que se fue. La casa recuperó su ritmo habitual, silenciosa, ordenada, con sus ruidos conocidos y sus espacios predecibles.
El refrigerador zumbaba con la misma cadencia, los relojes marcaban las horas sin apuro, y las ventanas dejaban entrar una luz gris que parecía no querer instalarse del todo. Sin embargo, yo no era la misma. Cada rincón parecía ahora cargado de una electricidad muda, como si en las paredes se hubieran quedado adheridas las miradas que no nos dimos, los gestos contenidos, las palabras no pronunciadas. Me refugié en la rutina. Limpié los estantes altos de la cocina, lavé todas las fundas de los cojines, incluso ordené el pequeño cobertizo del fondo que llevaba meses sin tocar. Cada tarea era un escudo contra mis propios pensamientos, un intento de vaciar la mente de imágenes que volvían sin permiso, la forma en que me miró antes de subir las escaleras, la tensión exacta de sus dedos cuando rozaron los míos, la pausa entre su respiración y la mía en la penumbra. Una parte de mí se repetía que no había pasado nada. Que todo estaba aún dentro del margen de lo perdonable, de lo interpretable. Pero era mentira. Porque lo que uno piensa, lo que desea, también pesa. Y a veces pesa más que lo que se hace. Me lo repetía mientras pasaba la aspiradora por la alfombra del pasillo, mientras regaba las plantas o planchaba las camisas de mi esposo. Pero no servía de nada. El recuerdo ya estaba instalado, como una mancha de humedad que no desaparece por más que se pinte encima. La tarde del tercer día, decidí salir a caminar. El aire estaba húmedo con ese olor a tierra mojada que queda después de las tormentas. Caminé por calles tranquilas, sin un rumbo claro. Pasé frente a una librería, una panadería cerrada, y una plaza vacía. Me sentía sola, pero no en el sentido habitual. Era una soledad interior, densa, como si me hubiera alejado incluso de mí misma. Me senté en una banca por unos minutos, viendo cómo un niño pateaba una pelota bajo la lluvia fina. Su madre lo llamaba desde lejos, con ese tono entre firme y tierno que solo las madres saben usar. Cerré los ojos. Quise estar en otro lugar. Pero no supe cuál. Volví a casa justo antes de que anocheciera. En el buzón encontré un sobre blanco sin remitente. Pensé que era propaganda, pero al tocarlo sentí algo diferente, era más grueso, más pesado. Lo llevé dentro y lo abrí sobre la mesa del comedor. Dentro había una hoja doblada. Nada más. Una frase recortada de una revista y pegada en el centro, te vi. El pulso se me aceleró. Leí y releí esas dos palabras como si pudieran cambiar su significado con solo mirarlas distinto. Te vi, ¿quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Sentí que el aire de la habitación se espesaba. Me levanté y cerré todas las ventanas. Bajé las persianas. Encendí la luz del pasillo. Y luego me quedé de pie frente al sobre vacío como si pudiera decirme algo más. Durante unos minutos no supe qué hacer. Pensé en llamar a mi esposo, pero descarté la idea casi de inmediato. ¿Qué iba a decirle? ¿Que recibí una nota anónima con dos palabras inquietantes? ¿Y luego qué? No había pruebas, ni contexto, ni destinatario explícito. Pero yo sabía. O creía saber. Porque aunque no dijera nombres, la nota hablaba de mí. De nosotros. De ese instante en la cocina, del silencio compartido, de la línea que habíamos rozado. Guardé el recorte en un cajón, debajo de un montón de papeles viejos. Me lavé las manos como si pudiera quitarme algo. Pero la sensación permanecía. No era suciedad. Era exposición. Como si una parte de mí, esa que creía escondida, hubiera sido vista sin permiso. Esa noche no pude cenar. Caminé por la casa en penumbras, encendiendo y apagando luces sin motivo. Subí y bajé escaleras. Me senté en el borde de la cama y luego en el sillón del salón. Quise ver televisión, pero no encontré nada que me distrajera lo suficiente. Todo parecía lejano, sin sentido. Hasta el sonido de mi propia respiración me resultaba extraño. A medianoche me obligué a acostarme. Cerré los ojos, pero no dormí. El silencio era tan intenso que podía oír el tic-tac del reloj del comedor a través de las paredes. Pensé en mi esposo.
En su manera de besarme distraídamente, en sus mensajes breves cuando viajaba, en su forma de dar por sentado que todo estaba bien entre nosotros. Me pregunté si él también cargaba con pensamientos que no me decía. Si alguna vez se sintió tentado, mirado, deseado fuera de esta casa. No llegué a ninguna conclusión. Solo sabía que yo me sentía dividida. Que había una parte de mí que seguía cumpliendo con cada expectativa, con cada gesto correcto. Y otra parte que se había despertado sin permiso, que había respirado más hondo durante un par de segundos y que ahora no quería volver a dormir. A la mañana siguiente me levanté temprano. Revisé el jardín, los alrededores. Busqué cámaras, señales, rastros. No encontré nada. Ni huellas, ni sobres repetidos, ni testigos. Solo el mismo entorno familiar. Pero algo había cambiado. Porque yo ya no confiaba en lo que veía. Porque ahora sabía que alguien en algún lugar había estado mirando. O al menos, eso decía esa nota. Mientras barría la entrada, vi pasar a la vecina. Me saludó con una sonrisa amable. Le respondí con la misma cortesía. Pero por dentro me preguntaba, ¿habría sido ella? ¿Habría notado algo? ¿Sería su forma de decirme que debía tener cuidado? Guardé silencio. Por ahora. Porque lo que había empezado como un roce accidental, como una tensión apenas perceptible, ahora tenía eco. Y el eco ya no era solo mío. Alguien más lo escuchaba. Alguien más sabía. El día siguiente amaneció con un cielo de un gris uniforme, sin un solo rayo de sol atravesando las nubes. Desperté antes del sonido habitual del reloj, con la sensación de que algo me había arrancado del sueño, aunque no recordaba ningún ruido en particular. Me senté en la cama sin prisa, mirando el reloj de la pared como si esperara que me dijera qué hacer. La nota seguía ahí, escondida en el cajón de la cómoda, bajo recibos, papeles sin importancia y facturas vencidas. No la había vuelto a leer desde que la guardé, pero podía verla con nitidez en mi mente, esas dos palabras recortadas, pegadas con precisión, te vi. Aunque no lo dijera, su voz estaba en mi cabeza insistente, firme, como si no fuera solo una advertencia sino también una acusación. O una invitación a confesar. Traté de no pensar. Me duché, me vestí con ropa cómoda y bajé a preparar el desayuno. El sonido del cuchillo sobre la tabla, el olor del café, el vapor saliendo de la tetera, todo parecía normal, pero dentro de mí las cosas se sentían desordenadas. Como si algo estuviera fuera de lugar aunque todo se viera igual que siempre. Mientras barría el pasillo, escuché el timbre del teléfono fijo. Era una línea que apenas usábamos, casi siempre solo para llamadas de propaganda. Aún así, el sonido me hizo sobresaltarme. Fui hasta el aparato y levanté el auricular con cierta cautela. Nadie respondió. Solo escuché el zumbido bajo del silencio y después la desconexión. Me quedé con el auricular en la mano un segundo más de lo necesario, con el estómago ligeramente contraído. No era lógico. Pero tampoco era una coincidencia inocente. Algo se estaba moviendo en la sombra de lo cotidiano, y no sabía cómo nombrarlo. Decidí salir. Necesitaba ver gente, calles, movimiento. Caminé hasta el mercado del barrio, donde los puestos de frutas y verduras comenzaban a instalarse bajo lonas improvisadas. El olor a pan caliente me envolvió apenas llegué, y por un momento sentí alivio. El bullicio, las voces de los vendedores, las bolsas de papel llenándose con tomates y naranjas, todo eso me reconectaba con el mundo. Pero al dar la vuelta en uno de los pasillos laterales, lo vi. Estaba ahí parado frente a una vitrina de quesos, revisando su teléfono con expresión distraída. Llevaba una chaqueta negra y el cabello ligeramente despeinado por el viento. Mi hijastro. Me detuve en seco a unos metros de él sin saber qué hacer. Él levantó la mirada en ese mismo instante y me vio. No hubo sorpresa en su rostro. Solo una quietud inquietante como si me hubiera estado esperando. Asintió suavemente con la cabeza, pero no se acercó. Yo tampoco. Di media vuelta y me alejé. Compré algunas cosas sin pensar, pan, leche, unas manzanas.
Cuando regresé a casa, tenía las manos frías, no por el clima, sino por dentro por el modo en que mi cuerpo se había contraído al verlo. Pasé el resto del día en silencio. Preparé un almuerzo que apenas probé. Leí 2 capítulos de una novela sin recordar nada. A media tarde me senté junto a la ventana con una manta sobre las piernas, mirando las hojas del jardín moverse con el viento. Tenía la cabeza llena de preguntas que no sabía formular. ¿Había sido casualidad verlo? ¿Sabía él algo de la nota? ¿Podría haber sido él quien la envió? Al llegar la noche, el cielo volvió a amenazar lluvia. Encendí las luces antes de que oscureciera del todo. Cerré las cortinas y encendí la televisión, solo para no escuchar mis propios pensamientos. A las 8 sonó el timbre de la puerta. Me congelé. No esperaba a nadie. Caminé despacio hacia la entrada, con el corazón en la garganta. Cuando abrí, lo vi ahí. Otra vez. De pie bajo la pequeña lámpara del porche, con las manos en los bolsillos y el rostro sereno. Olvidé mi cargador, dijo simplemente. Asentí y lo dejé pasar sin decir una palabra. Subió directo a la habitación de invitados, como si supiera que aún estaba ahí, sin haberse movido del mismo lugar donde lo dejó. Yo me quedé en el comedor de pie sintiendo que algo invisible se estiraba entre nosotros. Cuando bajó, llevaba el cargador en la mano. Pero no se dirigió a la puerta. Se detuvo frente a mí y me miró. ¿Estás bien? Lo miré. Su voz no era condescendiente ni fría. Era sincera, casi preocupada. Pero no supe cómo responder. Recibí algo, dije por fin. Una nota. Alguien nos vio. Él frunció el ceño apenas perceptiblemente. ¿Estás segura? No hay otra explicación. Hubo un silencio largo. Me acerqué a la mesa y abrí el cajón. Saqué la hoja y se la tendí. Él la tomó, la miró durante unos segundos y luego levantó los ojos hacia mí. No fui yo si eso estás pensando. No dije nada. Pero algo en su forma de mirar me hizo creerle. Tal vez es solo alguien que juega, añadió. O tal vez solo cree haber visto algo. Asentí con la cabeza, aunque no estaba convencida. Me sentía expuesta, como si mis pensamientos se hubieran vuelto visibles para cualquiera con un poco de atención. Él dejó la nota sobre la mesa y se volvió hacia la puerta. Si necesitas hablar, ya sabes dónde estoy. Y se fue. Cerré la puerta tras él y me apoyé contra la madera. Mi respiración era lenta, pesada. Me sentía vacía y saturada a la vez. Subí a mi habitación, pero no encendí la luz. Me senté en la cama, con la hoja aún en las manos. Esa noche entendí que el problema no era solo lo que pasó, ni siquiera lo que pudo haber pasado. El problema era lo que despertó en mí. La grieta. La fisura. Esa sensación de haber sido vista no solo por otros, sino también por mí misma, por una parte de mí que llevaba demasiado tiempo dormida. El amanecer llegó envuelto en una claridad blanda, sin estridencias. Me levanté con la sensación de haber dormido poco, aunque no recordaba haberme despertado en la noche. En mi cabeza, todo parecía suspendido. Como si las horas transcurridas desde la última conversación no hubieran sido suficientes para procesar lo que sentí al verlo allí, de nuevo parado en la puerta, con esa mezcla de calma y sinceridad que me desarmaba más de lo que quería admitir. Bajé las escaleras despacio como si el simple acto de pisar los peldaños fuera un rito de regreso a la realidad. En la cocina, el olor a café recién hecho me reconectó con lo habitual. Me preparé una taza y me senté junto a la ventana. Afuera, las hojas mojadas del jardín brillaban con los restos de la lluvia nocturna. Parecía un día cualquiera, pero yo sabía que no lo era. Las palabras que me había dicho la noche anterior seguían resonando en mi mente: si necesitas hablar, ya sabes dónde estoy. Tan simples y sin embargo cargadas de todo lo que no se decía. Él no me culpaba. No se justificaba. Solo me ofrecía presencia. Y eso, curiosamente, era lo más difícil de manejar. Porque una parte de mí lo quería lejos. Y otra,
Otra parte se aferraba a esa posibilidad como si fuera el único espacio donde podía respirar sin fingir. Durante la mañana me dediqué a limpiar. Saqué los libros del estante del salón y les pasé un trapo húmedo, uno por uno, sin apuro. Ordené las revistas viejas, lavé los manteles, y saqué brillo a las copas que casi nunca usábamos. No lo hacía por necesidad, sino para acallar el ruido interno. Ese ruido que me decía que había cruzado un límite, aunque aún no supiera cuál exactamente. Después del almuerzo, decidí salir a caminar. El cielo seguía encapotado, pero el aire estaba tibio. Caminé sin dirección, con la esperanza de aclarar mi mente. Pasé por la plaza, luego por la tienda de telas donde solía comprar con mi hermana antes de que se mudara, y terminé frente al café de la esquina. Entré y pedí un té. Me senté en una mesa junto a la ventana. El murmullo de las conversaciones ajenas era un consuelo extraño. Escuchar a otros hablar de cosas triviales me recordaba que el mundo seguía girando, incluso si el mío parecía estancado. Estaba por terminar la taza cuando vi su silueta cruzando la calle. Él. Mi hijastro. Caminaba con paso tranquilo, como si no tuviera prisa. Lo observé sin moverme. No me había visto. Y algo dentro de mí quiso que no lo hiciera. Pero otra parte deseaba que se detuviera, que entrara, que se sentara frente a mí sin decir una palabra. Y así fue. Entró. Me vio. Y caminó hacia mí. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Asentí. No era necesario fingir sorpresa. Nos habíamos visto demasiado recientemente como para jugar a la casualidad. Durante los primeros minutos no hablamos. Solo bebimos en silencio. Luego él dejó la taza sobre el plato con suavidad y me miró. No quiero que tengas miedo, dijo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No había pensado en eso. ¿Era miedo lo que sentía? Tal vez sí. Miedo a lo que habíamos despertado. A no poder detenerlo. A lo que podía significar para todos si seguía creciendo. No tengo miedo de ti, respondí. Y era verdad. Él asintió con la cabeza como si entendiera. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Esa pregunta quedó suspendida entre nosotros. No la respondí. Porque la respuesta era demasiado amplia, demasiado íntima, demasiado contradictoria. Nos despedimos con un gesto suave. Sin contacto. Sin promesas. Volví a casa con un nudo en el estómago. La lluvia comenzó a caer débilmente justo cuando cerré la puerta detrás de mí. Encendí una lámpara del salón y me senté en el sillón, dejando que el silencio volviera a llenar los rincones. Pasaron unas horas. Me preparé una sopa ligera para la cena, sin apetito real. Después subí a mi habitación. Encendí la luz de la mesita de noche y busqué un libro, uno de esos que había leído 1000 veces. Pero no logré concentrarme. Las palabras bailaban frente a mis ojos, sin anclarse. Fue entonces cuando sonó el timbre. Bajé con el corazón acelerado, aunque ya sabía quién era. Lo supe antes de ver su sombra tras el cristal. Abrí la puerta y ahí estaba. Mojado con el cabello pegado a la frente y una bolsa de papel en la mano. Te traje algo, dijo. Me acordé que te gustaban las empanadas de calabaza. No respondí. Solo me hice a un lado y lo dejé entrar. Caminó hacia la cocina como si nunca se hubiera ido. Puso la bolsa sobre la mesa y comenzó a sacar las empanadas, una a una, con cuidado. El olor cálido llenó el ambiente, mezclándose con el sonido de la lluvia afuera. Nos sentamos frente a frente. Comimos sin apuro. Hablamos de la comida, de la panadería nueva que habían abierto cerca, de lo mala que estaba la conexión a Internet últimamente. Conversaciones normales. Tan normales que dolían. Porque escondían todo lo que queríamos decir, y no decíamos. Cuando terminamos, se ofreció a lavar los platos. Lo dejé hacerlo. Lo observé desde el umbral de la cocina. Sus gestos eran pausados, casi meticulosos.
como si cada movimiento fuera una forma de quedarse un poco más. Cuando terminó, se secó las manos y me miró. ¿Quieres que me quede un rato? No respondí con palabras. Solo lo miré sin apartar la vista. Y él entendió. We kissed. Fue un gesto corto. Preciso. Silencioso. No hubo urgencia. No hubo promesas. Pero en ese breve instante, algo en mí se rindió. No a él. A mí misma. A lo que venía evitando. A lo que ya no podía disfrazar como coincidencia, como error, como momento confuso. Él se retiró primero sin decir más. Cerró la puerta con cuidado. Me quedé sola, con las luces encendidas y las ventanas empañadas por la lluvia. No sabía qué era lo que vendría después. Pero sabía que ya no había marcha atrás. Porque lo que habíamos cruzado ya no era solo una línea. Era una decisión. Y aunque no lo hubiera dicho en voz alta, la había tomado. La mañana siguiente amaneció con una luz blanca sin matices. No recordaba haber dormido profundamente. Me desperté con la sensación de haber pasado horas en la superficie del sueño, sin lograr hundirme del todo. La habitación estaba en silencio, solo interrumpido por el leve zumbido del refrigerador en la cocina, y por el sonido tenue del viento rozando las persianas. Me incorporé lentamente, consciente de la tensión leve que se había instalado en mi pecho desde la noche anterior. No era exactamente culpa, tampoco alivio. Era otra cosa. Una mezcla confusa que no lograba separar con claridad. Me vestí con ropa de casa, cómoda, como si el cuerpo pidiera un descanso de todo lo que pasaba por dentro. Al bajar las escaleras, vi que la bolsa de papel aún estaba en la mesa. No la había tirado. Tal vez porque era un recuerdo físico de lo que había decidido no nombrar. La abrí, saqué la última empanada que quedaba y la puse sobre un plato, aunque no tenía hambre. La calenté en el horno y me senté junto a la ventana, sin tocarla. El jardín estaba en silencio. Las flores seguían abriéndose pese al clima inestable, y las hojas mojadas por la noche anterior relucían con una tibia humedad. Todo parecía normal, demasiado normal. Y sin embargo yo sabía que algo se había corrido de lugar, como si las cosas no encajaran ya de la misma manera. Pensé en él. En la forma en que me miró antes de irse. No había reproche, ni ansiedad, ni exigencias. Solo esa extraña serenidad suya que me descolocaba más que cualquier otra cosa. Y pensé también en mí. En la parte de mí que había dicho que no y en la parte que, sin decir nada, había dicho que sí. Llevé el plato a la mesa del comedor. Me senté frente a él y tomé un bocado. Masticar me pareció un acto mecánico sin sentido. Pero lo hice igual, como si eso pudiera devolverme cierta estructura. El timbre del correo sonó pasado el mediodía. Caminé hacia la puerta y encontré un sobre entre la correspondencia habitual. Esta vez tenía remitente, una editorial de cocina a la que me había suscrito hacía meses. Me sentí ridícula por el alivio inmediato que sentí al ver eso. El miedo a una segunda nota había sido más grande de lo que yo misma quería admitir. Guardé las cartas sin abrirlas y volví a la sala. Durante la tarde intenté leer, pero no pude concentrarme. Luego probé ordenar el armario de ropa blanca, una tarea que había postergado por semanas. Me aferraba a la normalidad, a los gestos pequeños, como si el orden externo pudiera calmar el desorden interno. Pero la mente es obstinada cuando algo la inquieta. Vuelve e insiste, no suelta. Al final del día decidí salir a caminar. Llevaba los hombros tensos, como si una carga invisible se apoyara sobre mí. Caminé por la avenida principal, luego tomé una calle lateral menos transitada. Observaba a la gente pasar, madres con niños, parejas discutiendo sin levantar la voz, adolescentes en bicicleta. Todos con sus mundos, sus ritmos, sus secretos. Me pregunté cuántas de esas personas estarían, como yo, sosteniendo una verdad a punto de desbordarse. De regreso a casa, ya con la tarde cayendo, encendí las luces una a una, como si necesitara afirmar mi presencia en cada rincón. Preparé una sopa ligera,
corté pan y serví la mesa con más esmero del habitual. Me senté sola frente al plato humeante y comí sin mirar nada más que la superficie tranquila del caldo. Cuando terminé de recoger, encendí la lámpara del salón y me senté en el sillón. Afuera, la noche avanzaba sin pausa. Saqué el cuaderno donde a veces escribía pensamientos dispersos, recetas incompletas, listas de compras. Lo abrí en una página limpia y comencé a escribir. No frases completas ni reflexiones profundas. Solo palabras sueltas, sensaciones, incertidumbre, deseo, límite, calma, frontera, mirada. Escribirlas no me alivió. Pero me permitió poner afuera lo que por dentro era ruido. Me quedé así un largo rato viendo cómo mi letra llenaba espacios en blanco que parecían haber estado esperándome. El silencio se hizo más cómodo, más respirable. A las 10 de la noche recibí un mensaje de texto. Era él. Solo una frase: espero que estés bien. No preguntaba nada. No exigía nada. Y sin embargo su presencia a través de esas 4 palabras me hizo sentir una mezcla compleja de cercanía y vértigo. No respondí enseguida. Dejé el teléfono a un lado y apagué la lámpara. La casa quedó en penumbra, iluminada solo por la luz del pasillo. Subí a la habitación y me acosté sin prender la televisión, sin poner música, sin leer. Solo el silencio. El silencio como refugio, pero también como eco de lo que había decidido, de lo que había cruzado. Esa noche, antes de cerrar los ojos, me permití reconocerlo, lo deseaba. No era una idea abstracta, no era una atracción pasajera. Era algo más físico, más profundo. Una sensación que no había sentido en años, al menos no de esa manera. Y no tenía que ver con la falta de amor en mi matrimonio. Porque sí había cariño, cuidado, respeto. Pero también había ausencia de mirada. De esa mirada que dice te veo. Que atraviesa la costumbre, que incomoda, que sacude. Y él, mi hijastro, me había mirado así. No por provocación. No por atrevimiento. Sino porque simplemente me había visto. Y esa visión me había desnudado de un modo que no esperaba, ni pedía, ni sabía cómo manejar. Cuando el sueño finalmente me alcanzó, lo hizo como una niebla. Ligera, casi amable. Pero sabía que al despertar, nada volvería a ser igual. Porque ahora que había reconocido el deseo, no podía fingir que no existía. Y esa aceptación, aunque silenciosa, lo cambiaba todo. Esa mañana desperté antes del alba. El cielo estaba aún cubierto de una oscuridad suave, y el silencio en la casa tenía un peso diferente, más espeso, como si el aire se negara a circular del todo. Permanecí en la cama unos minutos con los ojos abiertos, mirando el techo invisible, escuchando mi respiración y el eco tenue de un mundo todavía dormido. No sentía ansiedad, pero sí una expectativa que no sabía de dónde venía. Una especie de latido sostenido en la base del pecho. Me levanté sin encender las luces. Caminé descalza hasta el baño, me lavé el rostro con agua fría y me miré en el espejo. Había algo en mi expresión que no reconocía del todo. No era tristeza. No era cansancio. Tal vez era la conciencia de haber atravesado un umbral. Uno silencioso, invisible pero definitivo. Bajé a la cocina, encendí la luz pequeña sobre la encimera y preparé café. Me tomé el tiempo de moler los granos manualmente, como lo hacía a veces cuando necesitaba sentir que las cosas tenían un ritmo propio, uno lento, uno que no dependía de nadie más. Mientras el aroma comenzaba a llenar el espacio, me apoyé en la mesa, mirando por la ventana. El jardín estaba quieto, húmedo por el rocío, con los primeros pájaros moviéndose entre las ramas. Después del primer sorbo de café, recibí un mensaje. No tuve que mirar el nombre para saber que era él. Lo sentí antes de leerlo. ¿Puedo pasar a dejarte algo? No tardó. No respondí. Pero tampoco negué. Guardé el teléfono en el bolsillo de la bata y continué con mi café. 30 minutos después, escuché el motor del auto apagándose frente a la casa. No fui a abrir la puerta enseguida. Caminé hasta la ventana del salón y lo vi bajar del coche.
Llevaba una bolsa blanca en la mano y una expresión serena. Tocó el timbre breve sin insistencia. Abrí. Nos miramos sin hablar. Él extendió la bolsa. Pan recién hecho. Pensé que te gustaría. Asentí, lo hice pasar y cerré la puerta detrás de él. Fue todo tan natural que por un momento olvidé la tensión acumulada de los días anteriores. Entró a la cocina conmigo, colocó la bolsa sobre la mesa, sacó una baguette envuelta en papel grueso, y me preguntó si quería desayunar. Le serví café. Cortamos el pan. Puse mantequilla en la mesa, un frasco de mermelada, platos pequeños. Desayunamos como dos personas que lo han hecho cientos de veces. Pero ninguno de los dos mencionó lo que sabíamos que estaba ahí, como una línea subterránea que nos atravesaba en silencio. Después de comer, él lavó los platos mientras yo guardaba las cosas. Cada uno en su tarea, en sus movimientos medidos. Cuando terminó, se secó las manos con el paño de cocina y me miró. No dijo nada. Yo tampoco. Caminó hacia el salón, se sentó en el sillón, y esperó. Yo permanecí de pie unos segundos. Luego lo seguí. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Él sentado, yo frente a él en silencio. Y fue en ese silencio donde todo se volvió claro. No necesitábamos justificar nada. Ni explicarlo. No había preguntas ni confesiones. Solo esa sensación de pertenecer a un instante que no pedía permiso para existir. Me senté a su lado. No lo miré directamente. Pero sentí su cercanía. El calor leve de su cuerpo. La tensión en sus hombros. Su respiración contenida. Nos giramos al mismo tiempo. No hubo palabras. Pasamos la noche juntos. No diré cómo. No necesito contarlo. Porque no fue lo físico lo que marcó esa noche, sino lo que no dijimos. Lo que entendimos en el silencio, en las pausas, en las miradas prolongadas. Cuando amaneció, él aún dormía. Yo lo observé por unos minutos, sintiendo un vacío en el estómago. No de culpa. No de arrepentimiento. Sino de algo que se rompía en otra parte. Algo que tenía que ver con el tiempo, con la idea de lo que era yo antes de esto. Me levanté con cuidado. Bajé a la cocina, abrí la ventana, dejé que el aire fresco de la mañana entrara. Sentí el olor del pan que quedaba, el eco tenue del café frío en la cafetera, y una calma extraña, como si el cuerpo entendiera algo que la mente aún no había terminado de procesar. Él bajó más tarde con el cabello algo revuelto y una expresión tranquila. No hubo preguntas. Solo un gesto breve, una sonrisa tenue. Desayunamos de nuevo. Esta vez sin la tensión de lo prohibido, pero sí con la certeza de que algo había cambiado para siempre. Se fue al mediodía. Lo acompañé hasta la puerta. Nos miramos antes de que cruzara el umbral. Y no hubo promesas. Ni pactos. Ni decisiones. Solo un acuerdo tácito, una conciencia compartida de que lo que había sucedido era real, y que ahora, cada paso sería diferente. Volví al interior de la casa. Cerré la puerta. Me quedé de pie unos segundos mirando el pasillo, la luz que entraba por las rendijas de la persiana, las marcas en el suelo que indicaban vida. Caminé hasta el salón, me senté en el sillón y respiré hondo. No sabía qué iba a pasar después. Ni qué haría con esto. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía que estaba viviendo la vida de otra persona. Sentía que aunque el precio fuera alto, aunque las consecuencias aún no se revelaran, al menos había dejado de esconderme incluso de mí misma. Los días siguientes se deslizaron como hojas sueltas arrastradas por el viento, sin rumbo, sin orden, sin forma precisa. Me movía por la casa como si los espacios fueran otros. Cada rincón tenía ahora un eco distinto, una resonancia nueva que me hacía sentir tanto más viva como más vulnerable. Los objetos eran los mismos, las rutinas apenas se habían alterado, y sin embargo, todo estaba atravesado por una sensación diferente. Como si algo se hubiera instalado en el aire, algo que no se ve pero se respira.
Él no volvió en los días inmediatos. Tampoco escribió. Y esa ausencia, en lugar de parecer un abandono, fue un gesto silencioso de respeto. Como si ambos supiéramos que era necesario ese espacio, ese aire entre lo que habíamos hecho y lo que vendría después. Yo tampoco lo busqué. Ni un mensaje, ni una llamada. No porque no lo deseara, sino porque intuía que apresurar cualquier cosa sería deshacer lo poco que habíamos comprendido esa noche. Durante las mañanas me refugiaba en la cocina. Hornear pan, cortar verduras, fregar superficies me permitía conectar con algo tangible. En las tardes salía a caminar con pasos lentos, mirando el suelo, escuchando los sonidos del barrio, saludando vecinos con una sonrisa medida. Por dentro, en cambio, se desarrollaba otra caminata, una más lenta y más profunda, la del pensamiento que busca entenderse. Una tarde, revisando la correspondencia apilada sobre la mesa, encontré una hoja doblada en 4 que no recordaba haber visto antes. Pensé que era una nota de la farmacia o de la tintorería, pero al abrirla, reconocí la letra de mi esposo. Era parte de un antiguo mensaje que me había dejado hacía unos meses, escrito a mano sobre una hoja cualquiera, con esa caligrafía apretada que usaba cuando se sentía incómodo. Volveré el jueves. Pensé en ti hoy. Compré tus galletas favoritas. Hay algo que quiero contarte, pero mejor en persona. Me sorprendió lo mucho que me afectó leerlo. No por lo que decía, sino por lo que me recordaba, que había un antes. Que yo venía de una historia más larga, con raíces, con silencios compartidos, con detalles acumulados que también formaban parte de mí. Me senté junto a la ventana, sosteniendo la nota con ambas manos, y sentí una mezcla extraña de ternura y lejanía. Aquel mensaje había sido escrito por alguien que me conocía, sí, pero también por alguien que ya no me veía del todo. Recordé entonces el día en que nos conocimos. Yo llevaba una blusa azul, él una camisa con las mangas arremangadas. Era verano. Me había hecho reír. Me hizo sentir mirada, deseada, en ese momento preciso donde la vida me parecía demasiado predecible. Con el tiempo, sin embargo, esa mirada se volvió práctica. Me amaba, lo sabía. Pero ya no me buscaba con los ojos. Me encontraba, simplemente. Y quizás eso fue lo que me empezó a doler más. Guardé la nota en un libro como quien encierra un trozo de sí misma entre páginas que no se volverán a abrir pronto. Luego fui a la sala, encendí la lámpara y me recosté en el sofá. Cerré los ojos y dejé que el silencio me envolviera. No era paz. Era un silencio inquieto, denso, lleno de posibilidades aún no nombradas. Al día siguiente, mientras regaba las plantas del patio, escuché una voz familiar detrás de mí. Me giré y lo vi. Estaba parado en la entrada, con las manos en los bolsillos y una expresión suave. No quería interrumpir, dijo. Solo pasaba cerca. Asentí sin decir nada. Dejé la regadera sobre el suelo y me limpié las manos con un paño. Él no dio un paso más. Permaneció donde estaba, esperando algo que no sabía si yo podía ofrecer. ¿Quieres pasar? Pregunté finalmente. Entramos. Esta vez no hubo café ni pan, ni conversaciones disfrazadas de cotidianidad. Se sentó en la silla del comedor. Yo me quedé de pie, apoyada en el marco de la puerta. Nos miramos sin prisa. No sabía si volver, confesó. Yo tampoco sabía si quería que volvieras. Se hizo un silencio breve pero no incómodo. Solo quería saber si estabas bien, añadió. Lo estuve. Lo estoy. Pero también estoy otra cosa. Estoy confundida, alterada, revuelta. No dije nada de eso. Solo asentí. Se levantó y me miró con una sinceridad que desarmaba. No quiero que pienses que estoy aquí esperando algo. No espero nada. Solo necesitaba verte. Yo también necesitaba que me vieras. No sé por qué dije eso. Tal vez porque era la verdad más sencilla en ese momento. Salió sin más. Sin contacto. Sin promesas.
Pero al cerrar la puerta, sentí que algo dentro de mí se había acomodado un poco. Como si la grieta interna se hubiera llenado, aunque fuera por un instante, de un entendimiento mutuo que no necesitaba nombre. Más tarde, mientras limpiaba la mesa, encontré una servilleta doblada que no recordaba haber puesto. Al abrirla, vi unas palabras escritas con lápiz: no importa lo que venga. Ya no somos los mismos. Me senté y la leí varias veces. Sonreí sin alegría ni tristeza. Solo con ese reconocimiento profundo de que efectivamente nada era igual. Y que aunque aún no sabía qué haría con eso, tampoco quería volver a cerrar los ojos. Porque ahora, por fin, me sentía despierta. Esa semana transcurrió como si el tiempo se hubiera estirado, como si cada día tuviera más horas de las que podía sostener. Me mantenía ocupada en cosas prácticas: reorganizar los armarios, limpiar rincones que llevaba meses sin mirar, sacar la ropa de otra temporada. Pero por dentro la calma era una superficie frágil que amenazaba con romperse si la rozaba demasiado. Había dejado de esperar una señal, una palabra, un gesto. Él no volvió a pasar, no volvió a escribir. Y mi esposo, por otro lado, anunció que adelantaría su regreso. Lo dijo por teléfono con voz neutral, casi alegre. Parece que el proyecto se cerrará antes. Llego el viernes. Podemos cenar juntos. No preguntó cómo estaba. No notó nada raro. Tal vez porque yo en sus ojos siempre estaba bien. Tal vez porque hacía tiempo había dejado de verme como alguien con grietas. Colgué con una cortesía automática y me quedé sentada frente al teléfono unos minutos más. Había olvidado que, en efecto, tenía un marido. No en el sentido práctico, las cuentas, las rutinas, las decisiones compartidas, sino en el sentido emocional. Había dejado de pensarlo como alguien capaz de tocarme, de conmoverme, de alterar mis días. Y sin embargo, su regreso implicaba muchas cosas. Una de ellas, cerrar lo que no se había dicho. El viernes llegó más rápido de lo que quería. Preparé la casa con la eficiencia de quien sabe disimular. Lavé las cortinas, cambié las sábanas, cociné un plato que sabía que le gustaba. Todo como si nada. Todo como siempre. Cuando lo vi entrar por la puerta con su maletín en una mano y una botella de vino en la otra, sentí una punzada leve. No de culpa. De distancia. Estaba ahí, pero ya no en el mismo lugar que ocupó durante años. Nos saludamos con un beso breve. Me habló de su vuelo, de los problemas en la aduana, de un colega que se había enfermado justo antes del cierre del contrato. Yo lo escuché con atención, pero por dentro cada palabra rebotaba como si fuera de otro idioma. Cenamos en el comedor. Él sirvió el vino, brindó por el reencuentro. Yo levanté la copa sin emoción. Mientras comíamos, me observó. No de forma directa, pero lo hacía. Como si algo en mi forma de mover el tenedor, en mis pausas al hablar, en mis silencios, le resultara nuevo. Oh, sospechoso. En un momento me preguntó si había pasado algo especial durante su ausencia. Dije que no. Que todo había sido normal. Que solo me había sentido un poco cansada. Asintió con la cabeza sin insistir. Como si se conformara con esa versión, o como si supiera que no obtendría otra. Después de cenar, me ofrecí a lavar los platos. Él fue a su despacho a revisar correos. Escuché el sonido familiar del teclado mientras fregaba los utensilios, y por un instante el tiempo pareció volver a su sitio. Pero ya no era lo mismo. Lo sabía. Lo sentía. Mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente vagaba por otros escenarios, por otras noches, por otros silencios compartidos que sí me atravesaban. A la mañana siguiente, mientras él dormía aún, salí al jardín con una taza de café. El cielo estaba cubierto, pero no amenazaba lluvia. Me senté en la silla del porche y respiré hondo. Entonces escuché pasos. No suyos, sino del otro lado de la reja. Al levantar la vista, lo vi. Estaba ahí parado como si hubiera salido a caminar y hubiera pasado, casualmente, frente a la casa. Llevaba ropa deportiva, una gorra que le ocultaba un poco el rostro, y una bolsa de pan en la mano.
Nos miramos sin hablar. El gesto de su cabeza fue apenas perceptible, un saludo silencioso que decía más de lo que cualquier palabra podría. No se detuvo. Siguió caminando. Yo me quedé sentada, con la taza entre las manos, el corazón acelerado y la certeza de que no era casualidad. Que él sabía que mi esposo ya estaba en casa. Que no podía acercarse. Que ahora las reglas eran otras. Durante ese día, la presencia de mi esposo se volvió más densa. Me hacía preguntas que antes no hacía, si me sentía bien, si necesitaba algo, si quería salir a cenar fuera. Respondía con educación, con cierta amabilidad renovada. Pero ya no podía sostener esa ilusión con la misma destreza. Lo notaba en mis pausas, en la forma en que evitaba su contacto, en los pequeños gestos que ya no me salían automáticos. Esa noche, mientras él dormía a mi lado, desperté sobresaltada. No por una pesadilla, sino por un recuerdo. La última vez que nos miramos él y yo. Su expresión. Su distancia. Su respeto. Me levanté sin hacer ruido, bajé las escaleras y me senté en el sofá del salón, con una manta sobre las piernas. Afuera el viento movía las ramas del limonero, y cada crujido me recordaba que había cosas que no podían volver a su lugar original. Me pregunté si algún día podría hablarlo con alguien. Si alguna vez tendría el valor de contar todo. No por confesión, ni por redención. Sino porque guardar todo eso en el cuerpo empezaba a doler. Y no quería seguir fingiendo. Al volver a la habitación, antes de acostarme otra vez, miré a mi esposo dormido. Su respiración era pausada, tranquila. Tenía el rostro relajado. Por un momento sentí una ternura antigua. No amor. No deseo. Solo esa ternura que se le tiene a alguien que alguna vez fue casa. Pero yo ya no estaba ahí. Me acosté de nuevo. Cerré los ojos. Y supe que lo inevitable se acercaba. No por castigo ni por destino. Sino porque lo verdadero, lo que uno no puede negar, siempre termina saliendo a la superficie. Aunque lo escondas. Aunque lo calles. Aunque lo disfraces. Y yo ahora, ya no tenía fuerzas para disfrazar nada. El domingo por la tarde la casa tenía una calma que parecía impostada. Mi esposo estaba en su despacho, revisando unos documentos, con la puerta entreabierta y el sonido suave de su teclado como fondo. Yo estaba en la cocina, frente al fregadero, lavando platos que ya estaban limpios, solo por el gesto mecánico de mover las manos, de hacer algo que no implicara pensar. Pero incluso así, los pensamientos se colaban. Como agua entre las grietas. Había pasado una semana desde su regreso, y aunque todo seguía funcionando, yo ya no encajaba en la forma que había construido durante tantos años. Me sentía como una prenda que tras un lavado, ya no se adapta al cuerpo. Había una rigidez nueva, una incomodidad que antes no existía, y que ahora no podía ignorar. Decidí salir al jardín. El día estaba nublado, pero sin amenaza de lluvia. Me llevé una manta y un libro que había comenzado meses atrás. Me senté bajo el limonero con la espalda apoyada en el tronco y los pies descalzos sobre el césped aún húmedo. Leí algunas páginas, pero las palabras pasaban por mí sin dejar huella. Era como si el idioma del libro ya no fuera el mío. Pensé en él. En cómo había desaparecido por completo. No mensajes, no llamadas, no apariciones espontáneas. Y sin embargo su ausencia tenía más presencia que muchas presencias. Lo sentía en el silencio. En los espacios que él había habitado. En los lugares donde su mirada se había detenido. En los recuerdos que regresaban sin ser convocados. Recordé la primera vez que lo vi, cuando mi esposo me lo presentó. Era apenas un joven serio, reservado, con una manera de observar las cosas que me llamó la atención desde el principio. Me pareció extraño, incluso en ese momento. Como si no encajara del todo, pero tampoco hiciera esfuerzo por pertenecer. Con el tiempo me acostumbré a su forma de estar. A su discreción. A sus frases medidas. Pero nunca dejé de notar su presencia. Y ahora, con más razón.
Guardé el libro, me levanté y volví a entrar. Subí a la habitación y abrí el armario donde guardábamos la ropa de invierno. Revisé las chaquetas, los abrigos, los guantes de lana. No buscaba nada en particular. Solo quería tocar cosas que me recordaran otra vida. Una donde las estaciones marcaban el tiempo, no los silencios. Al bajar, encontré a mi esposo en la sala, con 2 tazas de café sobre la mesa. Me ofreció una y me senté frente a él. Hablamos poco. Me preguntó si quería ir al campo el próximo fin de semana. Dijo que necesitaba desconectar. Le dije que lo pensaría. Él asintió sin insistir. Y fue en ese momento que supe que también lo sentía. Que también percibía la distancia. Pero que prefería no nombrarla. Después del café, fui a caminar sola por el barrio. El aire estaba más frío. Las hojas secas crujían bajo mis zapatos. Pasé frente a la casa de una vecina y la vi en su jardín, recortando ramas. Me saludó con una sonrisa discreta. Me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí. Siempre se dice que sí. Nadie espera una respuesta distinta. Seguí caminando y llegué al parque. Me senté en una banca bajo un árbol casi desnudo. Desde allí podía ver a los niños jugando en el columpio, a un hombre leyendo el periódico, a una pareja discutiendo en voz baja. Observé cada escena como si perteneciera a otra vida. Y tal vez era así. Tal vez la vida que llevaba hasta ahora ya no era la mía. Tal vez había empezado a pertenecer a otra que aún no entendía del todo. Regresé al atardecer. La casa estaba tranquila. Mi esposo ya no estaba en el salón. Subí las escaleras y lo encontré en la habitación, durmiendo. Me senté en la orilla de la cama y lo miré unos minutos. Su rostro tenía arrugas nuevas. Su cabello, más canas. Me pregunté si él también me observaba así cuando yo dormía. Si pensaba en lo que habíamos sido. En lo que ya no éramos. Me levanté y bajé al salón. Encendí la lámpara pequeña y saqué el cuaderno donde solía escribir recetas y notas personales. Lo abrí en una página en blanco y comencé a escribir. No un diario. No una carta. Solo palabras sueltas. Ideas, sensaciones, preguntas. Escribí, lo que ocurrió no se puede deshacer. Escribí, no quiero esconderme más. Escribí, no sé si lo amo pero tampoco sé si quiero quedarme. Y luego una palabra que no había escrito nunca, elección. Porque eso era todo, al final. No culpa. No traición. No error. Elección. Había elegido mirar a otro. Había elegido sentirme viva otra vez. Había elegido quedarme callada, pero también permitirme sentir. Y ahora, tenía que elegir qué hacer con todo eso. Apagué la lámpara. Cerré el cuaderno. Me quedé en la penumbra, escuchando el tic-tac del reloj de la pared y los pasos ocasionales del viento moviendo las ramas afuera. Ya no tenía respuestas. Pero por primera vez en mucho tiempo, sabía que merecía hacerme las preguntas. Y enfrentar lo que viniera. Sin máscaras. Sin disfraces. Sin repetir la versión cómoda de mí misma. Porque aunque nadie lo supiera, aunque todo pareciera igual desde fuera, algo había cambiado para siempre. Y yo ya no estaba dispuesta a fingir que no lo sabía.